En esta noche vamos a compartir mentiras en cuanto a lo que se dice de Dios. Y vamos a contraponerla con la verdad, con quién es realmente Dios. En la antigüedad se decían muchas cosas de Dios, pero básicamente se decía que era un Dios distante, que no le interesaba a las personas, que estaba lejos, que estaba absorto en su mundo, sin interesarse en relacionar con con las personas. Ahora, cuando Jesús vino, todo este sistema de mentiras, todo este sistema de errores, todos estos estereotipos que se habían hecho de Dios, son destruidos. Y Jesús presenta a Dios como el Padre Celestial. Si quieren ver a Dios, vean al Padre Celestial. Ahora, a nosotros se nos hace a veces un poco difícil ver a Dios como nuestro Padre. Quizás por el tipo de Padre que tenemos. Jesús hizo mucho hincapié que Dios era el Padre. Más de 150 veces habló del Padre, el Padre Celestial. No sé si te ha pasado, pero hay gente que dice, yo no creo en Dios. Y cuando te dicen así, habría que replicar con una pregunta. Y es, ¿en qué clase de Dios es el en el que está creyendo? Es muy probable que esté creyendo en un Dios formado en su imagen a través de una cantidad de mentiras. Vamos a ver estas mentiras y vamos a contraponerlo con la verdad. La primera mentira es que Dios es irrazonable. Un Dios demasiado estricto, un Dios demasiado controlador, que todo prohíbe, que no permite que me divierta. Demasiado injusto, poco realista. Esta sociedad ha cambiado, hoy se vive de diferentes formas. No es como antes. ¿Por qué exige estas cosas? Y empezamos a plantearnos este tipo de preguntas. Nos comenzamos a imaginar un Dios como un abuelo puritano que está allí en el cielo, con el cazamosca celestial, esperando que nos divertamos un poquito más para decirnos no, bajarnos la mano y permanentemente, de manera irracional, decirnos no. Esta mentira está desde la creación de la raza humana. En Génesis 2:17, Dios le dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín. ¿De qué árboles podían comer? No se escucha. De todos los árboles. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. Satanás, al igual que un periodista chimentero que trata de tirar nafta para que se enciendan las partes y se discuta sobre lo que no hay que discutir, le dice a Eva, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Es una pregunta maliciosa. Estaba dando vuelta la verdad. Estaba de manera capciosa queriendo enfrentar a Adán y Eva con Dios. Quería hacer aparecer a Dios de una manera irracional, de una manera estricta, demasiado malo. Hay veces que nos dice no porque sea un Dios irracional, que se quedó en el tiempo, que es anacrónico, que es distinto a esta época, sino porque es un Dios que te ama. La verdad dice que Dios es un Padre misericordioso. Y que cuando te dice no, lo dice por amor. Cuando cada acción que hace Dios, la hace no por capricho, no por interés propio, sino que la hace por amor. Ese es el motivo que mueve el corazón de Dios. Dice el Salmo 145, versículo 9. El Señor es bueno con todos. Él se compadece de toda su creación. Es por eso que Dios quiere que nos centremos en Él. Cuando vos te centrás en este Padre misericordioso, te vinculás con este Dios de misericordia, comenzás a recibir todos los beneficios que Dios tiene preparado. Fíjate lo que dice el Salmo 37:4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Tus sueños, tus proyectos, tus planes. Dios está dispuesto a dártelo.
¿Te parece injusto eso? Esa es la generosidad, esa es la misericordia de Dios. Pablo, escribiéndole a Timoteo, ahí en el capítulo 6, versículo 17, en esta carta le decía: Dios es bueno y nos da todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Si hay alguien que quiere que disfrutes la vida, ese es Dios. Si hay alguien que nos da el marco para disfrutarla, ese es Dios. Romanos 8:32 dice: si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también, junto con su Hijo, todas las cosas? Pero también hay otra segunda mentira. Es esa mentira que se instala en la cabeza de la gente y que Dios es imprevisible. No sabemos qué va a hacer, no sabemos cuáles son las intenciones. Eva le dice a la serpiente en Génesis 3, versículo 3 al 5, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Entonces Satanás le dijo, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Ahora, la verdad dice que Dios es un Padre compasivo. No nos priva de cosas. No tiene segundas intenciones. Dios no anda con caprichos. Dios es un Dios que está dispuesto a darte, dispuesto a bendecirte. Si vos hace mucho tiempo estás buscando y buscando y buscando, quiero decirte que esta tiene que ser el día, la noche, en que puedas vincularte con Dios, puedas encontrarte con papá, este papá compasivo que quiere darte de sus bendiciones. Dios está dispuesto a darnos y Él tiene en abundancia. Se alegra, lo disfruta. ¿Cuántas veces un papá que simplemente tiene una magra jubilación, cuando su hijo está en problema, qué hace ese papá? Vos que tenés una jubilación. Vas, abrís ahí el frasquito donde tenés los ahorros o la cajita y lo que tenés le das. O cuando vienen tus hijos y están en problemas y no tenés un peso para ayudarlos, por lo menos ¿qué haces? Abrís la heladera. Nunca te dijeron que no comían, pero vos por las dudas. Abrís la heladera, sacás la fruta, la verdura, lo que tengas en la heladera y se lo das. Que se lo lleven, que lo disfruten. Y uno se siente bien cuando hace eso. Ahora Jesús, hablando de esto, en Mateo, no está en tu hojita, dice, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Dios quiere darte lo mejor. Y cuando Dios te da, Dios no te lo quita. Dice Romanos 11:29, Dios no quita lo que regala, ni retira su invitación a los que Él elige. Ahora hay una tercera mentira. Y esa tercera mentira es que Dios es indiferente. Que no le interesa tu vida. No, Dios es para otros. Bendice a otros. Y capaz que no lo decís, pero lo pensás. ¿Te ha sucedido que decís, he pedido por un matrimonio que estaba en problemas y Dios resolvió sus problemas? Le he pedido por gente que estaba enferma y Dios lo sanó. He pedido por los problemas de mi amigo y a mi amigo se le solucionaron las cosas. Pero a mí me da la sensación que no me va a bendecir. A mí no me va a tocar. Entonces ni siquiera contás a otros cuál es tu oración o cuál es tu necesidad porque tenés la certeza, el presentimiento que a vos Dios no te va a bendecir. Y esa mentira se instala mucho, y especialmente en la cabeza de los creyentes. El hecho de que Dios es un Dios indiferente, es un Dios lejano,
Es un Dios que está, pero que a veces no está. Y ahí es donde viene el diablo y te dice, vas a una iglesia que ni siquiera conocen tu nombre. ¿Vos pensás que Dios te va a conocer a vos? ¿Te crees importante? Si no existís, si no valés, si mirá lo que hiciste, aquel sí es más santo, aquel sí es más comprometido. No es para vos. Y ahí lo creemos, y ahí lo abrazamos y esa estructura de mentiras se empieza a instalar. Y nos empezamos a enfriar y caminamos con timidez y cada vez nos vamos alejando más y más y más de Dios. Pero Dios, quiero decirte que se interesa por vos, se interesa por tus problemas. Si hay alguien que conoce tus lágrimas, tus desvelos de la noche, si hay alguien que conoce tus miedos, tus preocupaciones, ese es Dios. Dice Mateo capítulo 10, versículo 29, se compran 2 pajaritos con solo una moneda, pero ninguno de ellos cae sin el cuidado de Dios Padre. Si Dios cuida de los pájaros y aún sabe los que se caen, mucho más Dios conoce de tu vida, mucho más Dios conoce de tus problemas, mucho más Dios conoce de tus necesidades. Te estás equivocando si pensás que vos no le importás a Dios. Sos valioso, sos valiosa. Conoce hasta el más mínimo detalle. Conoce aún hasta la más pequeña de tus lágrimas. Dios está muy presente, muy atento, en mirar a sus hijos, en cuidarlo. Hay un versículo en Mateo capítulo 10 que dice, en el versículo 30 al 31, en cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza, Él los tiene contados uno por uno. Está bien que con algunos no tiene que hacer demasiado esfuerzo. Pero a pesar de eso, te lo conoce, ese que cuidas tanto. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos pajarillos. Ahora, hay una cuarta mentira. Y esa cuarta mentira es que Dios es imposible de complacer. No sé si ustedes tuvieron esos padres que le traían un 9 y te pedían un 10. Le traías una A y te pedían una B. Le traías la B, no, una B alta. Arreglás el dormitorio y vienen y siempre falta algo más y lo terminan de ordenar. Arreglás algo y vienen y le dan el último toque. ¿Has tenido esa clase de padre? Bueno, si no tenés esa clase de padre, hay algunos que tienen su esposa. Que el día que lavaste los platos, te olvidaste de los vasos. Los dejaste con detergente. Y a la inversa también. Trabajaste todo el día y justo viste esa tela de araña que quedó en el techo. Y Dios no es así. Nuestra santidad, nuestra perfección no se basa en nuestros méritos, en nuestro desempeño, sino que se basa en el carácter de Dios, en quién es Dios. Y Él nos da la oportunidad para ir un poco más allá. El cielo es un lugar espectacular. El cielo es un lugar perfecto, dice la Biblia. Si es un lugar perfecto, ¿quiénes entran? Los perfectos. Ahora, si entra un imperfecto, dejaría de ser perfecto. El cielo es el lugar para los perfectos. Estamos en problema, ¿no? Nos quedamos en el cielo. Dios tuvo un plan. Y en ese plan, lo vemos aquí en Efesios capítulo 1, versículo 4, Dios dice, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia por su amor. Dios el Padre envió a su Hijo
para que a través de su sacrificio, a través de la cruz, a través de lo que Él pasó, a través de su sangre, nosotros podamos podamos cubrir la diferencia que nos falta, podamos llegar a esa perfección. De esta manera podemos agradar a Dios. Es tan simple agradar a Dios. Y vos me podrás decir, pero ¿dónde está la simpleza? La simpleza pasa por una decisión. Dice la Biblia en Romanos 3, 3, versículo 22 al 25, Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo. Ahí está el secreto, creer y confiar, porque todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios, pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Y vos me podés decir, sí, Javier, pero vos no sabés todo lo que hice. Yo no sé todo lo que hiciste, pero sí sé lo que hizo Dios. La diferencia la pagó Dios. Tus errores los pagó Dios. Tus pecados los pagó Dios. Y hoy quiere tener una relación íntima, fraternal, de misericordia, de amor con cada uno de nosotros.